La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en el contexto mexicano. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez han pensado que lo que pasa en otros países puede cambiar nuestra vida aquí en México? Tal vez piensen que en los eventos internacionales están muy lejos de nosotros, pero vamos a descubrir que eso no es cierto. El tema que vamos a abordar en este video se llama La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en el contexto mexicano. Aquí viene un dato que los va a sorprender. Mientras Europa se destruía en la guerra más grande que había conocido la humanidad hasta ese momento, México estaba viviendo su propia revolución. Dos revoluciones ocurriendo casi al mismo tiempo, pero separadas por miles de kilómetros. ¿Casualidad? No, jóvenes. Hoy van a entender cómo estos acontecimientos cambiaron para siempre nuestro país, nuestra cultura y hasta el arte que conocemos. Comencemos situándonos en el tiempo. Corría el año de 1914. ¿Qué estaba pasando en el mundo? En Europa estalló la Primera Guerra Mundial, un conflicto brutal que enfrentó a las grandes potencias europeas. Mientras tanto, aquí en México, apenas llevábamos 4 años de nuestra propia Revolución Mexicana, que recordarán ustedes, había iniciado en 1910 con el Plan de San Luis, proclamado por Francisco I. Madero. Ahora, ¿cómo nos afectó a nosotros esa guerra que estaba tan lejos? Muy simple, jóvenes. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, concentró toda su producción de alimentos y armamento para abastecer a sus aliados en Europa. ¿Y qué pasó entonces? El comercio se encareció enormemente y la inversión extranjera en nuestro país se redujo drásticamente. Imaginen esta situación con un ejemplo. Es como si hoy día tu familia dependiera de que un familiar les enviara dinero cada mes y de repente ese familiar les dice, ahora tengo otros gastos más urgentes, ya no les puedo mandar lo mismo. ¿Cómo afectaría eso su economía familiar? Pues exactamente así nos afectó a nosotros como país. Estábamos en plena revolución, necesitábamos recursos y justo en ese momento el flujo de inversión y comercio se complicó. Pero aquí viene algo muy interesante que habla de la dignidad nacional. Estados Unidos presionó constantemente a México para que nos pronunciáramos en contra de Alemania, para que tomáramos partido en su conflicto. ¿Y saben qué hizo Venustiano Carranza? Quien para entonces se autodenominaba primer jefe constitucionalista, se negó rotundamente. Carranza no accedió a esas demandas, mantuvo a México neutral y por supuesto, al término del conflicto, cuando Alemania perdió la guerra, Carranza fue señalado como simpatizante de la causa germana. Pero díganme ustedes, ¿estaba mal defender nuestra soberanía? ¿Estaba mal decir, este no es nuestro conflicto? ¿Tenemos nuestros propios problemas que resolver? Eso, jóvenes, se llama autonomía nacional. Se llama defender nuestro derecho a no involucrarnos en guerras ajenas. Y es una lección que sigue vigente hasta el día de hoy en nuestra política exterior. Ahora avancemos 3 años en nuestra línea del tiempo. Llegamos a 1917.
Y en Rusia ocurre algo que sacudirá al mundo entero. Estalla la Revolución Rusa. Este movimiento, liderado por Vladimir Lenin y los bolcheviques, derrocó al zar, acabó con siglos de monarquía y estableció el primer estado socialista del mundo. Y aquí viene un dato del que debemos sentirnos orgullosos como mexicanos. La Revolución Mexicana inició 7 años antes que la rusa. ¿Me escucharon bien? Nosotros fuimos primero. De hecho, algunos historiadores afirman que la Revolución Mexicana fue precursora global de la Revolución Rusa. Nosotros ya estábamos luchando por justicia social, por reparto de tierras, por derechos laborales, cuando en Rusia apenas comenzaban a organizarse. Entonces, si nosotros fuimos primero, ¿por qué decimos que la Revolución Rusa tuvo tanta influencia en México? Excelente pregunta. La respuesta es que aunque nosotros iniciamos primero, la Revolución Rusa se convirtió en un modelo ideológico muy poderoso que inspiró a intelectuales y artistas de todo el mundo, incluido México. Piensen en estos nombres, y algunos seguramente ya los conocen. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, José Revueltas, Octavio Paz, todos ellos fueron profundamente influenciados por lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Estos intelectuales mexicanos de izquierda veían con esperanza lo que pasaba en Rusia. Pensaban, si allá pudieron cambiar todo un sistema injusto, nosotros también podemos construir un México más justo. Para ellos, la Revolución Rusa era una luz de esperanza. Pero, como en toda historia, había otro lado. Las viejas élites mexicanas, aquellos que tenían el poder económico y político, veían esto con terror. Lo consideraban un gran peligro para su liderazgo y trataron de defenderse a toda costa. ¿Ven la tensión que se generó? Por un lado, artistas e intelectuales inspirados por las ideas de justicia social. Por el otro, las élites conservadoras tratando de mantener el control. Esta tensión marcó gran parte de la política y la cultura mexicana durante décadas. Ahora hablemos de cosas concretas, porque una cosa es hablar de influencias ideológicas y otra muy distinta es ver resultados tangibles. ¿Qué cambió realmente en México por esta influencia rusa? Déjenme darles 3 ejemplos muy claros. Primera consecuencia. En 1919, inspirado directamente por la Tercera Internacional, que era una organización comunista liderada por Lenin, se fundó en nuestro país el Partido Comunista Mexicano, conocido por sus siglas como PCM. Este partido buscaba aplicar en México las ideas de justicia social, igualdad económica y derechos de los trabajadores que promovía el comunismo. Aunque nunca llegó a tener un poder político mayoritario, sí tuvo una influencia cultural e intelectual muy importante. Segunda consecuencia. Un año después, en 1921, se creó la Confederación General de Trabajadores, las siglas CGT. Esta organización nació para defender los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Y aquí quiero que reflexionen sobre algo importante. Muchos de los derechos que hoy en día ustedes y sus familias dan por sentados
una jornada laboral de 8 horas, el derecho a vacaciones, el aguinaldo, la seguridad social, no siempre existieron. Fueron conquistas de organizaciones como esta que lucharon inspiradas por estas ideas de justicia social. Tercera consecuencia, y esta es la más visible. El muralismo mexicano adoptó completamente estas temáticas sociales y revolucionarias. Los grandes muralistas pintaron en las paredes de edificios públicos la historia del pueblo mexicano, sus luchas, sus sufrimientos, sus esperanzas. Y ahora viene la parte que debe llenarnos de orgullo. Como veracruzanos, especialmente si algunos de ustedes es de la región de Orizaba o ha visitado esa hermosa ciudad. Jóvenes, en la ciudad de Orizaba, aquí en nuestro estado de Veracruz, se conserva el único mural que José Clemente Orozco pintó en todo el sureste mexicano. Su nombre es Reconstrucción, Revolución Social. Déjenme contarles la historia de este mural porque es verdaderamente fascinante y habla del talento y la dedicación de nuestros artistas. En 1926, por instrucciones del secretario de Educación Pública, José Manuel Puig Casaurán, Orozco viajó a Orizaba con una misión: pintar un mural en el cubo de la escalera principal del edificio que en aquel entonces era la Escuela Industrial. Ese edificio después fue el Centro Educativo Obrero y hoy en día es nada menos que el Palacio Municipal de Orizaba. Para crear esta obra, Orozco se inspiró en el trabajo, el esfuerzo y el dolor que significó reconstruir el país después de nuestra Revolución Mexicana. Imaginen el contexto. México acababa de salir de 10 años de guerra civil. El país estaba destrozado, empobrecido, herido, y sin embargo, había que levantarse, había que reconstruir. Ahora escuchen estos datos porque aquí viene lo impresionante. El mural mide 10 metros de altura por 7 metros de ancho. Para que se den una idea del tamaño, estamos hablando de aproximadamente 100 metros cuadrados. Eso es más o menos como pintar una cancha de básquetbol completa, pero en vertical, en una pared. Y aquí viene lo increíble. Orozco pintó este mural en solo 18 días. 18 días, jóvenes. Y lo hizo con la ayuda únicamente de un albañil. Nada de equipos, de asistentes, nada de tecnología moderna, solo él, sus pinceles, sus colores y su genio artístico. El mismo Orozco lo describió en sus propias palabras. Él dijo que el tiempo que dispuso hasta el 31 de marzo solo ajustó para pintar el muro del fondo. Empleó el procedimiento del fresco, que es una técnica muy complicada donde se pinta sobre yeso húmedo, y creó una composición con 13 figuras y agregó, cito textualmente, así como la hazaña de pintar en 2 semanas, sin más ayuda que un albañil, un muro de unos 100 metros cuadrados en la escuela industrial. ¿Ven? Él mismo reconocía que lo que había hecho era una hazaña, algo extraordinario, y tenía toda la razón.
Este mural representa el espíritu de aquella época, el pueblo mexicano reconstruyendo su nación, trabajadores esforzándose, la esperanza de un futuro mejor después de tanta destrucción. Ahora quiero que entiendan algo importante sobre el muralismo mexicano. ¿Por qué pintar en muros públicos y no simplemente en lienzos para museos? Esta es una pregunta clave. La respuesta tiene que ver con la filosofía de estos artistas. Ellos querían que el arte fuera del pueblo y para el pueblo. Querían que cualquier persona rica o pobre, educada o analfabeta, pudiera ver estas obras simplemente caminando por la calle o entrando a un edificio público. No querían que el arte quedara encerrado en galerías privadas donde solo las élites pudieran apreciarlo. Esto era arte con un mensaje político y social muy claro. La historia de México le pertenece a todos los mexicanos, no solo a unos cuantos privilegiados. Diego Rivera, Orozco, Siqueiros y otros crearon uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX, reconocido en todo el mundo. Países de Europa, Estados Unidos, América Latina, todos voltearon a ver qué estaba pasando en México con este arte monumental y revolucionario. Y déjenme compartirles algo reciente que demuestra que estas obras siguen vivas, siguen siendo relevantes. En diciembre de 2019, hace apenas unos años, el Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México, presentó una exposición llamada El comunismo en el arte mexicano, a 100 años del PCM. En esa exposición se exhibieron 35 reproducciones fotográficas del trabajo que estos artistas realizaron entre 1920 y 1940. Obras de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Luis Arenal, Leopoldo Méndez, José Chávez Morado, Pablo O'Higgins, entre otros. ¿Qué nos dice esto? Que 100 años después seguimos estudiando, admirando y reflexionando sobre estas obras, que el mensaje que querían transmitir sigue vigente, que el arte verdadero trasciende el tiempo. Antes de concluir, quiero que reflexionamos sobre una idea fundamental. Hoy hemos visto cómo dos revoluciones, la mexicana y la rusa, aunque ocurrieron en lugares muy distantes del mundo, se conectaron a través de ideas, de personas, de arte. Hemos visto cómo la Primera Guerra Mundial, que se peleó en las trincheras de Europa, afectó la economía de nuestro país. Hemos visto cómo las ideas de justicia social viajaron de Rusia a México y transformaron nuestra cultura. Esto nos enseña algo muy importante. Ningún país es una isla. Vivimos en un mundo interconectado, donde lo que pasa en un lugar puede influir en otro, incluso si están separados por océanos. También aprendimos algo que debe llenarnos de orgullo, que México no fue solo un receptor pasivo de influencias extranjeras. No, jóvenes, nuestra revolución fue pionera, fue precursora. México tiene mucho que aportar al mundo y lo ha hecho. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Vamos a repasar rápidamente los puntos más importantes que hemos visto hoy. Primero, vimos cómo la Primera Guerra Mundial afectó la economía mexicana y cómo Venustiano Carranza defendió nuestra soberanía nacional al negarse
a tomar partido en un conflicto ajeno. Segundo, descubrimos que la Revolución Mexicana fue anterior a la Revolución Rusa, pero que ambas compartieron ideales de justicia social y transformación. Tercero, vimos cómo la influencia de la Revolución Rusa se manifestó concretamente en México con la creación del Partido Comunista Mexicano, la Confederación General de Trabajadores y el florecimiento del muralismo con temáticas sociales. Cuarto, conocimos el tesoro artístico que tenemos aquí en Veracruz, en Orizaba, con el mural de José Clemente Orozco, una obra maestra creada en apenas 18 días, que representa el esfuerzo de reconstrucción de nuestro país. Y quinto, entendimos que el muralismo mexicano fue un movimiento cultural de alcance mundial que democratizó el arte y lo puso al servicio del pueblo. Más allá de estos datos históricos, ¿qué relevancia tiene todo esto para ustedes, jóvenes? ¿Por qué deberían importarles estos acontecimientos que ocurrieron hace más de 100 años? Les voy a decir por qué. Porque muchos de los derechos que hoy disfrutan, muchas de las libertades que tienen, muchas de las oportunidades educativas, como esta misma escuela donde estamos, existen gracias a esas luchas, porque personas creyeron que un mundo más justo era posible y lucharon por ello, porque el arte que identifica a México en el mundo, esos murales que han visto en libros o que tal vez ya han visitado, nacieron de este momento histórico. Y porque entender nuestra historia nos ayuda a entender quiénes somos hoy como mexicanos, qué valores nos definen, hacia dónde queremos ir como sociedad. Los invito a que, si tienen oportunidad, visiten Orizaba y vean con sus propios ojos ese mural de Orozco. No es lo mismo verlo en una fotografía que estar frente a él. Sentir su magnitud, apreciar los detalles, es parte de nuestro patrimonio cultural y está aquí, en Veracruz, al alcance de todos nosotros. Jóvenes, recuerden esto. La historia no son solo fechas, nombres y batallas en libros. La historia somos nosotros, las decisiones que tomamos hoy, las ideas que defendemos, el legado que construimos para las generaciones futuras. Ustedes son parte de esa historia que se sigue escribiendo cada día. Espero que este video, las palabras que le he comentado, les haya abierto los ojos a este fascinante periodo de nuestra historia nacional e internacional y que hayan comprendido que México ha sido y sigue siendo un país protagonista en el escenario mundial. Gracias por su atención.